En el pueblo de Dios, en la iglesia, hay mucha frustración por las cosas que no logramos alcanzar. Pero la cosa más importante a alcanzar es Cristo. Y para poder alcanzarlo, tenemos que entender que Él no ha escogido a los mejores, sino a los enfermos. Porque los sanos no necesitan de médico, solamente los enfermos. No tenemos que ser los mejores. Queremos llevar a cabo nuestros propios proyectos, pero quizás esos proyectos no sean los de Dios. Y queremos que Dios haga todo lo que le pedimos, o que nos dé todo según nuestros deseos. Pero quizás lo que le pedimos no sea lo que Él quiere para nosotros. Y entender esto es simple, es tan simple que solo debemos de hacer una pequeña modificación. O es el hombre para Dios, o es Dios para el hombre. Pero estamos acostumbrados a creer que si aumentamos nuestra fe, Dios va a terminar haciendo lo que nosotros queremos. Pero la fe verdaderamente nos tiene que poner en el sitio que Dios dice que ya estamos. La fe no es algo que logre que Dios haga lo que yo creo, sino algo que hace que Dios logre en mí lo que Él desea. Si ponemos la mirada en un lugar incorrecto, nos convertimos o estamos en un estado meramente religioso. No estamos permitiendo que Dios sea el Rey de nuestra vida y no estamos viviendo para la gloria de Dios, sino para nuestra propia gloria y deseos engañosos del corazón. Incluso hay quienes dicen: voy a ayunar porque si ayuno Dios va a oír mi oración y cumplirá lo que le pido. Cuando la Escritura dice en Oseas 6, versículo 6, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y Jesús decía a los fariseos en el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículos 12 y 13, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ayunar para doblegar la voluntad de Dios es ridículo. Y no estoy diciendo que no ayunemos, pero ¿cuál es el objetivo? Aquí Jesús estaba diciendo: no me ofrezcáis sacrificios, no quiero vuestras ofrendas, no depende de ese tipo de esfuerzos. A mí no me agrada. No estáis entendiendo nada, como los fariseos y los hipócritas que oran y ayunan para ser vistos y buscan su propio beneficio. Ese tipo de ayuno, esa mortificación del cuerpo no me agrada. El ayuno que a mí me agrada es que andéis en compasión, ayudando a los maltratados, compartiendo el pan con los que tienen hambre. Den refugio a los pobres, den ropa a los que no tienen. Este es el ayuno que yo quiero. Y si me llaman, les diré: aquí estoy. Mis amados, lean por favor. Jesús hablaba a través de Isaías capítulo 58. Ahí habla sobre el verdadero ayuno. Léanlo por favor. Sabemos que Cristo es la puerta, el camino y la meta.
y podemos entrar por la puerta y entender la meta, pero no recorrer bien el camino. ¿Dónde estamos mirando? Estamos mirando a lo terrenal en vez de lo espiritual. Pero Dios nos transfiere de reinos, del reino de la muerte al reino de la vida. Habitamos en el mundo, pero no somos del mundo, no pertenecemos a él. Si nuestra mirada está puesta en lo terrenal, nuestra vida será una vida inestable espiritualmente, llena de dudas. Y siempre iremos detrás de algo, queriendo conseguir algo que nunca llega, pidiendo cosas que no necesitamos y tratando de agarrar la puntita del manto de Jesús. Y en la escritura tenemos a Simón o a Pedro, uno de los 12 discípulos de Jesús que se convirtió en apóstol, un hombre muy carnal, queriendo tomar siempre sus propias decisiones, impetuoso, atrevido. Un Pedro que en cierto momento iba en una barca con los discípulos de noche y con fuerte viento. Y en ese momento fue cuando vieron a alguien caminar por encima del agua y se asustaron. Era Jesús. Pero Jesús les habló diciéndoles: tened ánimo, no temáis, yo soy. Y Pedro se atrevió a decir: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo: ven. Y bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero viendo la fuerza del viento, comenzó a hundirse y dijo: Señor, sálvame. Y Jesús le extendió la mano y lo ayudó y le dijo: tienes muy poca fe, ¿por qué has dudado de mí? Pedro se hundió básicamente por dos cosas. La primera es porque nadie puede andar sobre el agua, solo Jesús. Pero él fue el que dio la orden para que Pedro anduviese sobre el agua. Y la segunda es que Pedro puso la mirada en lo terrenal, así que dudó y se inestabilizó. Su mirada fue incorrecta. En otro momento, Jesús hizo una pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y dijeron unos y otros: pues Juan el Bautista, Elías, Jeremías, y otros dijeron o algún profeta. Pero Jesús ahora les preguntó a los discípulos y dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro respondió diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús le estaba diciendo: bendito seas, porque esto no proviene de ti, no es de tu raciocinio, no lo has deducido tú solo por tu propia cuenta, sino que te lo ha enseñado o revelado mi Padre que está en los cielos. Y Jesús continuó diciéndole: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Otra versión dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia, la única y verdadera piedra angular, y la roca firme es Cristo, y sobre él mismo edifica la iglesia. Y Pedro es una parte de la iglesia, una piedra pequeña. Pero Jesús también le dijo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y esto parece que a Pedro se le subió un poquito, se le creció la autoestima, porque Jesús les continuaba hablando y les decía que él iba a padecer y a morir y resucitar a los 3 días. Y Pedro tuvo el valor de tomar a Jesús y llevárselo aparte y comenzó a reconvenirle, o sea, que lo reprendió por decir semejantes cosas.
Decía, eso no puede sucederte. Señor, ten compasión de ti mismo. Que Dios nunca permita que te ocurra eso, decía Pedro. Y Jesús, volviéndose a él, le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Otras versiones dicen, eres una piedra de tropiezo para mí, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Yo no sé qué piensan ustedes, pero minutos antes Jesús le decía, bienaventurado eres porque el Padre te reveló algo, y te llamaré Pedro, que significa piedra pequeña. Y ahora le está diciendo, Pedro, ahora está hablando tu mente natural, tu carnalidad. Me eres piedra de tropiezo, Pedro. ¿Dónde está tu mirada? Pero 6 días después, y este mismo Pedro, acompañado de Jacobo y Juan, fueron con Jesús a un monte alto, y Jesús se transfiguró, y allí aparecieron Moisés y Elías. Y cómo no, Pedro le dijo a Jesús que si él quería, podían hacer 3 tiendas o cabañas, una para cada uno. Y mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. El Padre les habló y le estaba diciendo a Pedro, no miréis lo pasado, no miréis la ley, esos son sombras de mi Hijo, que es el que había de venir. Escúchenlo solo a él, mírenlo solo a él. Pedro estaba poniendo de nuevo la mirada en un lugar incorrecto. Y ya cuando Jesús iba a instituir la Santa Cena, un poco antes le lavó los pies a sus discípulos, pero Pedro dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? No me vas a lavar los pies jamás. Y Jesús dijo, esto que hago no lo entiendes ahora, lo entenderás más adelante, pero si no lo hago no tendrás parte conmigo. Y Pedro dijo, pues no me laves solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Pedro no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Y poco después Jesús, conmovido en espíritu, declaró, uno de vosotros me va a entregar. Y todos se miraron unos a otros, pero había uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba y que estaba recostado sobre el pecho de Jesús, y a este alguien le hizo señas. ¿Saben quién? Pedro, para que le preguntase a Jesús quién era ese traidor. Otra vez Pedro. Pero Jesús, él continuaba diciéndoles, estaré con vosotros poco tiempo, debo irme, pero donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y Pedro dijo, ¿a dónde vas, Señor? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y Pedro dijo, ¿por qué no puedo ir ahora? Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y Jesús dijo, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, que antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y más tarde, Jesús y los discípulos se fueron a un monte que se llama Getsemaní, y le pidió a Pedro, a Jacobo y a Juan que lo acompañasen en oración, velando. Jesús estaba muy triste y afligido. Se fue a orar, y cuando volvió de la oración, ellos estaban dormidos. Pedro estaba dormido. El que iba a dar la vida por Jesús se durmió. Y poco después vinieron a arrestar a Jesús, y venían con espadas y palos. Y Pedro tomó su espada, sacó su espada y le cortó una oreja a un siervo
de un centurión que se llamaba Marco. Y Jesús le dijo a Pedro: guarda tu espada, Pedro. Esa no es la forma de solucionar los problemas. Si yo quisiera, le pediría a mi Padre más de 12 legiones de ángeles y destruirían a todos. Pero no, Pedro, no. Guarda tu espada, por favor. Y todos los discípulos huyeron, salieron corriendo, incluido Pedro. A Jesús se lo llevaron ante el sumo sacerdote. Allí había testigos falsos. Mentían sobre Jesús. Le golpeaban, le escupían, y Jesús callaba. Pero Pedro había seguido a Jesús de lejos y se sentó en un patio, y allí una criada le dijo: ¿Tú estabas con Jesús? Y él le dijo, negando: no sé lo que dices. Salió Pedro a la puerta y otra persona dijo: este también estaba con Jesús. Y él dijo: no conozco al hombre. Y poco después otro se le acercó y le dijo a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, tú también. Y Pedro, maldiciendo y jurando, decía: no conozco al hombre. Y en ese momento enseguida cantó el gallo. Y entonces Jesús, que de alguna manera podía ver a Pedro en ese momento, se volvió y miró a Pedro, y Pedro miró a Jesús, y se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ese cruce de miradas fue el punto, fue la clave. Ahí Jesús con la mirada le estaba diciendo: Pedro, ya te tengo, ahora tu corazón es mío, y te voy a quitar tu corazón de piedra y te voy a poner el mío. Ahora estás preparado para recibir mi espíritu. Ahora sí siento tu arrepentimiento verdadero. Ahora sí siento que estás poniendo la mirada en mí y no en lo terrenal. Ahora eres débil, y ahora que eres débil, sí puedo poner mi fuerza en ti. Ahora ya no serás tú, Pedro, sino yo en ti. Ahora soy yo tu verdadero Señor. Y tu mirada, Pedro, la estás poniendo en lugar correcto. Y era necesario que yo te hiciese pasar por esta prueba para que supieses que no son tus fuerzas, sino las mías, mi amado. Ya eres mío, Pedro, ya te tengo conmigo. ¿Dónde estamos poniendo la mirada? ¿En los milagros del Creador o en el Creador de los milagros? ¿Estamos haciendo sacrificios o somos misericordiosos? ¿Creemos que Dios es para nosotros o nosotros somos para Dios? Mis amados, debemos de recorrer el camino correcto, para poder madurar y expresar a Cristo, y aún luchando a diario con nuestra carnalidad, podamos seguir adelante, y si nos caemos nos levantamos, si nos equivocamos, sabemos que hemos sido justificados y lavados por Cristo. Y algún día, cuando terminemos la carrera, y habiendo puesto siempre la mirada en el lugar correcto, Cristo nos diga: hijo mío, te conozco. Amén. Te bendigo, te abrazo, te amo, en Cristo Jesús. Amén. Gracias.